Las últimas cifras, las más recientes sobre el comportamiento del COVID-19 en México son las siguientes. Son datos que acaba de proporcionar la Secretaría de Salud. En las últimas 24 horas, 916 nuevos contagios de COVID se han registrado, además de 53 fallecimientos. Hasta el momento se contabilizan 3.864.278 casos en total y 292.524 muertes. Este lunes llegó un embarque con más de 2 millones de vacunas de AstraZeneca al aeropuerto de la capital del país. Con este lote se superan las 170 millones de dosis posibles y disponibles desde diciembre del año 2020. Hasta el momento México ha recibido más de 122 millones de vacunas de 7 farmacéuticas. Europa enfrenta una nueva ola de infecciones de COVID-19, por lo que varios países han decidido reforzar las restricciones. En nuestro país, la Secretaría de Salud dice que existen pequeños indicios de una cuarta ola de COVID. ¿Esto se puede evitar? ¿Podemos evitar en México que pueda crearse al 100% una cuarta ola? ¿Se puede contener? Hay que platicar sobre el tema con la doctora Lauriane Jiménez Vivier. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la máxima casa de estudios. Doctora, gracias por tomar la comunicación esta tarde-noche. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches. Saludos. Le agradezco, como siempre, la disposición. Oiga, pues a ver si podemos responder esta primera pregunta. ¿Se puede evitar una cuarta ola de COVID en México? Pues creo que bajo las circunstancias que tenemos es muy difícil evitar una cuarta ola. Tenemos ahí todas las señales y este panorama ya lo hemos vivido antes. Es decir, ahorita Europa, la situación en Europa es realmente muy, muy grave. Es decir, Europa ahorita como continente ha rebasado ya todos los picos previos que tuvo de contagios. Es decir, ahorita está en un pico que ya superó todos sus picos anteriores. Ahora, se creía que por la vacunación esto iba a repercutir, desde luego, podía repercutir solo en los contagios, pero no así en las defunciones. Y esto resulta que no es así. Ahorita en Europa hay países como, por ejemplo, Austria, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Grecia, Alemania, Polonia, Noruega, y le puedo seguir con una larga lista, que ya superaron sus picos previos de contagios y además están repuntando en las defunciones. Y entonces, bueno, ¿esto por qué nos interesa? Nos interesa porque todos estos países tienen una mayor cobertura de vacunación que nosotros. Ahorita lo que sabemos con claridad es que a mayor cobertura de vacunación, mayor cantidad de vidas que se salvan. Es decir, los países que ya rebasan el 80% de cobertura con esquemas completos, se ve que sus curvas entre contagios y defunciones se vuelven independientes. Es decir, que ya las defunciones impactan muy poco sobre las defunciones. Estos países que acabo de mencionar, todos están al alza en contagios, en defunciones, y todos están en el rango de entre 60 y 70% de cobertura de vacunación, a excepción de Polonia, que es el que está mostrando más defunciones. Y Polonia tiene actualmente el 54% de su población vacunada con esquema completo. Nosotros apenas alcanzamos el 50%. No solo esto, sino que en nuestro país no se están atendiendo puntos importantísimos sobre la vacunación. ¿Cómo qué? Como aplicar terceras dosis a las poblaciones vulnerables, los adultos mayores, desde luego, aquellos que tienen inmunosupresiones o enfermedades previas, las personas que fueron vacunadas con vacunas que sabemos que pierden pronto la protección o la inmunidad que confieren, como CanSino, como Sinovac, y todos aquellos que se vacunaron hace más de 6 meses, ¿no? Y los menores de edad incluidos, etcétera, ¿no? Entonces, pues estas cosas no se están atendiendo y sí preocupa mucho que, por ejemplo, en la declaración de hoy del secretario de Salud, hizo una declaración, pero parece que no fuera servidor público, ¿no? Dice, bueno, pero no informemos a los medios de comunicación porque no queremos que esta noticia de que ya tenemos indicios de un repunte se dé a conocer. ¿Por qué el secretario de Salud de nuestro país no querría dar a conocer este tipo de información? Si es tan importante que la población sepa el riesgo que se está corriendo de tener una cuarta ola, para que sepan que ahora más que nunca es importantísimo seguir las medidas de prevención para protegernos de que pudiera ser tan grave como la ola que tuvimos en estas mismas fechas el año pasado, esta ola que está por iniciar.
Entonces, bueno, ahorita las predicciones, vamos a poner la Universidad de Washington, tiene una predicción en donde ve aumento en las defunciones a partir del 1 de diciembre, con un pico alrededor del 25-26 de enero, pero un pico muy grave, porque en realidad esa proyección, hay que ver, ¿no?, si se cumple o no, pero en esa proyección de la Universidad de Washington están viendo a finales de enero un pico que excede las defunciones que vimos en la tercera ola, es decir, alrededor de 1.500 defunciones por día. Esto pinta para ser algo muy grave. Europa está desbordado de contagios, Estados Unidos ya está en un repunte, tenemos un poquito más de tiempo, pero parece que no hemos aprendido. Es una lástima en realidad. Sí. Doctora, lo que en su momento la Organización Mundial de la Salud recomendaba a todos los países, recuerda usted el mensaje pruebas, pruebas y pruebas, era lo que se necesitaba para de alguna manera identificar de qué tamaño vendría la pandemia. Ahora lo podemos cambiar por vacunas, 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 es lo que necesitamos, y gente con cubrebocas y evitar los lugares cerrados con gente. Díganos. Sí, no, este es el problema que se ha tenido, que siempre ha sido, bueno, pruebas, pero no, en lugar de pruebas vamos a tener camas de hospital, ¿no? Y se murió, pues se han muerto más de 640,000 personas, ¿no? Ahora, pues vacunas sí, pero pruebas no, vacunas. No es una cosa o la otra, es decir, las vacunas por sí solas no van a solucionar este problema hasta que no haya más del 80% de la población vacunada. Entonces, mientras ese día llega, seguir con las medidas tanto de mitigación como de contención de la propagación de este virus se vuelve absolutamente indispensable, sigue siendo indispensable. Entonces, claro, en nuestro país es algo que nunca se ha hecho, el gobierno nunca ha implementado medidas de contención epidemiológica. Entonces, no podemos a estas alturas, después de 2 años, esperar que ahora sí lo hagan. Pero nosotros como población jugamos un rol muy importante en el avance de la pandemia. Y en ese sentido es importantísimo que la gente sepa que todo lo que hace impacta de forma importante sobre cómo la pandemia se desenvuelve, cuántas personas van a terminar hospitalizadas y muertes, ¿verdad? Y cuántas muertes se van a dar. Entonces, ¿qué podemos hacer? No, la vacuna no sustituye las medidas de prevención, no sustituye las medidas de mitigación y de contención. Es decir, en un mundo ideal como se tiene en Corea del Sur o en Singapur, el gobierno sigue haciendo pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas, y siguen haciendo rastreo de contactos, aislamiento de los casos positivos, siguen haciendo esto, de ahí que registran muy pocas muertes y tienen muy bien controlada la propagación del virus, ¿no? Además de esto, la población tiene que llevar a cabo las medidas para prevenir la transmisión aérea del virus. ¿Qué quiere decir? Necesitamos utilizar cubrebocas de buena calidad siempre que estemos fuera de casa, bien ajustados al rostro, estos cubrebocas, cubriendo nariz y boca, desde luego, ¿no? Esto es importantísimo. Las autoridades dan mensajes encontrados, mensajes confusos en este sentido, que se vuelve realmente a estas alturas ya una actitud criminal, como la de la gobernadora de Campeche, que hace unos días declara que en el estado de Campeche el uso del cubrebocas es opcional. ¿Cómo puede hacer esto justo antes de que pudiéramos estar entrando en un repunte realmente muy grave, ¿no? A ver si también se hace responsable de la gente que muera, ¿no?, en su estado. Pero, en fin, lo que la gente necesita hacer es portar cubrebocas, ventilar bien los espacios cerrados, evitar aglomeraciones, evitar estar durante largos periodos de tiempo en espacios cerrados, particularmente si tienen poca ventilación. Esto, y con los accesorios, que es el lavado de manos y tal vez desinfección de algunas superficies, esto es la forma como podemos detener o por lo menos minimizar. No creo que podamos detener la siguiente ola. Necesitaríamos mucha cooperación de la población y del gobierno para hacer lo que se tiene que hacer para detenerla. No creo que podamos detenerla. Podemos hacerla un poco menos grave. Y eso se hace con la cooperación de todos nosotros: cubrebocas, ventilación de espacios cerrados, tiempo de permanencia, distancia entre personas. Esto es lo más importante.
Pues doctora, seguiremos por supuesto en contacto permanente con usted. Esto apenas comienza en esta otra etapa con las mismas recomendaciones que hace prácticamente 2 años, doctora. Muchas gracias. ¿Iba a agregar algo? Sí, una cosa muy rápido. No quisiera irme sin decir algo rapidísimo, que es vacúnense contra la influenza. El año pasado casi no tuvimos influenza porque se estaban llevando a cabo las medidas preventivas contra COVID. Este año no tenemos garantía de que no exista influenza y esta sindemia, la combinación entre tener todavía COVID-19 muy activo y tener influenza se puede volver realmente mortal. Todas las personas, particularmente los adultos mayores de 65 años y los niños más pequeños, deben vacunarse contra influenza y si puede el resto de la población hacerlo también, pues mejor todavía. Con ese anuncio y con esa advertencia y también con esta información, cerramos por ahora. Doctora, gracias. Un placer. Muy buenas noches.